Punto de vista. Punto de vista. Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política. Punto de vista. Dirige Rubén Darío Benjumea. Punto de vista. Decimos todo. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Saludamos a toda nuestra audiencia en Medellín, en Antioquia y a todos los que nos leen ¿Qué le disgusta del a través de disco? Punto de Vista rdb.com. Todos los martes muy cumplidos. Tenemos información muy importante para el próximo martes. ¿Qué le disgusta querido del disco, mi querido Rubén? No, excelente, me gusta mucho. Hombre, hace unos días le preguntaron a un italiano que estaba viendo aquí en Medellín, le preguntaron, y el hombre contestó que estaba estudiando computería. Y esa palabra tiene varias acepciones. Primero, el italiano quiso decir que está estudiando computadores yo no sé dónde. Y segundo, computería es como te he venido yo la última semana a raíz de una llamada que me hicieron de la Universidad de Antioquia, un funcionario que me compartió precisamente algunos datos sobre la situación actual de la EPS Sabia Salud. Y cómo en la Secretaría de Salud del municipio de Medellín nos desestiman sobre la base de algunos datos que hemos sacado ya y nos han estigmatizado, señalando solamente con que nosotros tenemos intereses políticos con las publicaciones que nosotros hacemos. Lo que sí les tengo que decir a los funcionarios, especialmente a su secretario de la Secretaría de Salud de Medellín, es que tenemos los nuevos datos de los estados financieros de Sabia Salud, que los vamos a publicar el próximo martes, y lo único que podemos manifestar es que la EPS Sabia Salud opera de manera ilegal aquí en la ciudad de Medellín, y que tanto el departamento de Antioquia, como el municipio de Medellín, como su operador Confama, están en mora de empezar a liquidar esa EPS, que está llegando ya a los 80.000 millones de pesos en pérdidas, sin contar los otros elementos que tiene un estado financiero de una empresa como esa. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, algunos datos como es el índice de siniestralidad, yo no tenía ni idea qué era eso, donde el Ministerio de la Protección Social les da la posibilidad a las EPS de tener un tope entre el 85% y el 90%. ¿Qué es eso que ustedes me están mirando? Algunos de ustedes saben qué es el tal índice de siniestralidad, de pronto el doctor Héctor lo sabe, pero entonces les cuento y para los oyentes. El índice de siniestralidad de una EPS, de un negocio que tiene la EPS, del negocio en salud, es simplemente el costo-beneficio de una inversión que hago yo para recibir un tanto en una empresa cualquiera. En el sector de la salud simplemente es cuánto invierto yo como EPS en un paciente y cuánto me retribuye ese paciente a mí. Por eso el rango está entre el 85 y el 90% en coquito. Si yo EPS invierto en usted, Adolfo, que anda enfermo de una rodilla, 90 pesos, yo estoy esperando que usted me devuelva por lo menos 10 pesos, que usted invierta en mí 10 pesos, para que el sistema tenga equilibrio. Pero resulta que Sabia Salud ya va sobrepasando el 105%, o sea, no tiene ni siquiera la posibilidad de recuperación por el servicio, más las deudas que tiene el gobierno nacional, más las deudas que tiene el departamento, por ejemplo, que no le paga al operador. Y eso pues obviamente va en detrimento de la misma Sabia Salud, donde nos están señalando que tenemos intereses políticos en ese negocio. Pero bueno, hoy tenemos invitados a nuestra mesa de trabajo, tenemos al senador de la República por Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya, que gentilmente nos acompaña el día de hoy, y nos acompaña también el doctor Manuel Hoyos, él es abogado, fue candidato a la alcaldía de Medellín, hace parte del Polo Democrático Alternativo, ha tenido pues varios trabajos y muchas misiones, como nos puede ayudar César. Buenas tardes, también aprovechamos para saludarlo. Rubén, buenas tardes para usted, para Adolfo, para Freddy Cañaveral en el Control Master, a todos nuestros oyentes, los invitados que nos acompañan en el día de hoy. Antes de que presentemos al doctor Héctor Manuel Hoyos, otro tema de esta semana que es
ha sido polémico y es la denuncia de cómo en el área metropolitana del Valle de Aburrá no han permitido la creación de un sindicato, han torpedeado de manera grave ese derecho de los trabajadores y le han hecho todo lo posible y lo imposible para evitar el derecho de asociación de personas que legítimamente lo tienen, constitucionalmente lo tienen, incluso internacionalmente es una situación protegida y sobre la que hay mucha legislación. Entonces un llamado de atención para esta corporación que es pública y que debe permitirle a sus trabajadores que se organicen si es el deseo de ellos. El doctor Héctor Manuel Hoyos hace parte del Polo Democrático Alternativo, como usted lo planteaba, Rubén, es profesor universitario, es abogado especializado en Derecho Constitucional, tuvo mucha relación con la Constituyente de 1991 y es hijo de un ex magistrado de la República, entonces un hombre con bastante formación en Derecho. Bueno, y los hemos invitado también con el senador. Buenas tardes, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo estuvo Bogotá esta semana? Rubén, un saludo muy especial a todos los invitados, a toda la audiencia de su programa, muy movido, estamos con muchos temas, hay reforma política, hay presupuesto general de la Nación, se cancelaron las 2 plenarias, con decirle eso, del Senado no tuvimos plenaria esta semana por esos debates de comisiones tan importantes y creo que está en una tarea muy interesante de un Congreso cada vez más protagonista, de más argumentos, de más seriedad, de más trabajo. Creo que eso es algo que los colombianos están esperando. Todavía mucho por mejorar la imagen del Congreso, pero al menos... No toda la imagen hay que mejorarla porque la última estadística que sacó Transparencia Internacional dice que el 81% de los colombianos están convencidos que el Congreso de la República es corrupto y al 19% más o menos le interesa. Y tienen mucha razón, yo creo que uno es ciudadano antes que congresista, por eso hay que trabajar por mejorar esa imagen. Y esto es un tema de, pues como bancada y Centro Democrático lo hemos venido haciendo, y también yo creo que es ponerse la mano en el corazón muchos de los políticos, el Ejecutivo, para que no esté entregando tanta prebenda y tanta dádiva a los congresistas. Ojalá tuviera más independencia en todos los sentidos. Vamos a intentar hablar de eso. A modo de chisme, Rubén, aquí estamos en la presentación apenas. Nos están metiendo por debajo de la reforma tributaria. Uy, absolutamente, 12 billones de pesos, que en este momento no saben de dónde van a salir. Creo que supuestamente van a presentar una ley de financiamiento esta semana. El tema es que hay un problema constitucional enorme. Se puede presentar un presupuesto sin financiación. Se aprueba un presupuesto desfinanciado y la Constitución lo autoriza. Entonces, pues ya estamos en un gobierno bastante populista, pero imagínense el día de mañana que llegue uno de esos gobiernos nefastos que le dé por duplicar el presupuesto y decir que hay que meter entonces 200 billones de pesos de impuestos. Lo puede hacer. Eso es un tema terrible para Colombia, creo que es un tema institucional que hay que cambiar, pero viene una reforma tributaria muy grande. Es que 12 billones y medio de pesos es mucha plata. Creo que hace mucho rato. Eso sumado al presupuesto de Medellín y de Antioquia juntos, si no dan 12 billones de pesos. Esto, que son entidades descentralizadas grandes en Colombia. Entonces va a volver el 4 por mil, que eso, a mí personalmente me parece un buen impuesto el 4 por mil, un impuesto que es progresivo, pero el tema de impuesto al patrimonio viene recargado. Eso es un tema grande en competitividad, en temas de inversión. Ahorita pues hablamos, si quieren profundizamos por qué. Y creo que no va a ser ni siquiera suficiente con esos dos, porque están hablando también de gravar los dividendos, que también puede ser una buena idea, gravar las acciones, pues los dividendos que den las acciones, porque puede ser un tema interesante, importante, que en Colombia no están grabando, y también está hablando de IVA, en fin, hay muchas ideas, eso sería nefasto, pero no sabemos. El IVA sí sería nefasto. Vamos a hablar de esos temas también, incluido la reforma política. Vamos a hablar también de lo que ha pasado en los últimos días entre los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. Le agradecemos al señor Freddy Cañaveral, gracias a él llegamos a todos los receptores de los 1350 de Ondas de la Montaña. Doctor Héctor Manuel Hoyos, muchas gracias por estar acá, bienvenido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ustedes, a los oyentes, y vamos a hablar, veo aquí de muchos temas diversos, pero creo que el principal y por el que fui invitado es el tema de la reforma política, que es grave en mi sentido. Vamos a empezar a hablar de ese tema, a empezar a hablar de la reforma política, y los invito no a hacer una entrevista, sino a que conversemos aquí, hagamos esta hora bastante amena. Primera
Pregunta, primer ñerbo que les voy a tirar aquí en la mesa. Me puse a ver esta semana la comisión primera del Senado de la República y sí me generó un poquitico de suspicacias la propuesta del senador Andrade, integrante del Partido Conservador, cuando no sé finalmente si lo aprobaron porque íbamos a hacer otro asunto, pero el hecho del nombramiento inmediato de senadores que quieran participar del Ejecutivo. No sé si lo votaron al final, siempre hubo inconvenientes. Creo que se aprobó. Claro, quedó aprobado. Lo que pasa es que este es un primer debate. Claro, como es acto legislativo, necesitan 8 debates. Claro. Esta la pelea es larga, pero eso fue aprobado. Esto es algo que sucede en todas las democracias. Pero uno prevé un poquito lo que puede pasar ahí, mi querido senador, porque es que la mayoría son de Unidad Nacional y eso se ve por dentro un tubo. Porque dejaron, aunque el Partido Verde hace parte de la Unidad Nacional. Cuando le conviene, como sí, a veces sí. Y bueno, Claudia López lo ha hecho como bien. Pero bueno, a mí personalmente me parece que esa es una propuesta nefasta porque se posibilita mucho más lo que han llamado la puerta giratoria. Sí. Salen de Senado para el Ejecutivo, del Ejecutivo para Senado. Incluso se aprobó, lo que entiendo es que se aprobó que un congresista pueda ser candidato a alcaldía o a gobernación, solo se retira, no tiene que retirarse un año, sino renunciar previo a la inscripción. O sea que le da muchas prebendas a los congresistas. Yo creo que eso es feo. Yo creo que eso, y además estar uno legislando casi que en causa propia con algunos nombres en mente, yo creo que le hace daño a la credibilidad del Congreso. Yo personalmente no apoyo ese tipo de causas. Son muy usadas en todo el mundo. Es decir, ahí si uno hace una visión internacional del tema, digamos que internacionalmente hay una posibilidad de que un congresista sea ministro, o pueda jugar una gobernación. La democracia en Estados Unidos se ve claramente eso, en Europa. Pero creo que aquí en Colombia, si uno quiere generar credibilidad, eso es un tema riesgoso y le puede hacer daño al Congreso de la República si se llega a aprobar en una instancia superior esta propuesta. Los congresistas deberían dedicarse a eso, a ser congresistas. Para eso los eligieron 4 años, para eso nos eligieron 4 años. Tenemos que estar dándole la cara a los colombianos y trabajando seriamente y no estar haciendo campaña política, hacerse elegir y después decir renunciar para ser ministro, para ser candidato a otro cargo público. Creo que eso es feo y cuando tengamos más madurez política eventualmente yo creo que puede considerarse, pero por ahora es dañino para la credibilidad de la imagen del Senado. Doctor Héctor, eso lo había tumbado la Constitución del 91, ¿eso se daba en Colombia primero? No, eso no se daba, pero adicionalmente se amplió esa propuesta de que habla Rubén, fue ampliada no solo para los candidatos, el candidato perdedor en la presidencia de la República, sino para el candidato perdedor en la gobernación y en las alcaldías. O sea, el candidato perdedor en la gobernación de cualquier departamento pasaría a ser diputado y el candidato perdedor en los municipios pasaría a ser concejal. Está aprobado en primer debate. Esto, frente al caso de los ministros, ¿traía alguna inhabilidad, alguna incompatibilidad? ¿Qué condiciones se requieren para ser ministro, aparte de los supuestos méritos académicos que se deben tener? ¿Cuál es el requisito para hacerlo y cuál sería entonces en este momento la nueva condición? Hay una anécdota que dicen que ser ministro es muy fácil. ¿Sabe que es el único requisito para no ser ministro? Que lo nombren, punto. Claro. En Colombia no hay realmente... Es como lo mismo para uno acceder a un cargo. El único requisito es estar en el corazón del jefe. Que lo nombren, sí. Eso no requiere ninguna... Es decir, constitucionalmente ni legalmente existe ningún requisito. Uno puede ser... Es un cargo libre de nombramiento y remoción. Yo creo que ni siquiera estudios técnicos tienen que ser, no hay que ser profesional para ser ministro. Es un tema de institucionalidad, de discrecionalidad. Una visión política, de la visión política del interés político del gobernante de turno. Y yo creo que eso así es también para ser secretario de despacho en las gobernaciones o en las alcaldías. Es simplemente estar en el corazón o tener, como en Colombia, una representatividad política. Con una rosquita que lo nombre. Ahí hay muchos nombrados por amiguismo, la gran mayoría, y muchos también porque son cuota política de uno u otro partido.
Eso se vio, César, ahora con el cambio de ministro, el ministro del Interior, ¿me recuerdan el nombre, por favor? Que pasó a ser, que el ministro del Interior que pasó a ser ministro de Agricultura sin saber nada de agro, señor Iragorri. Pero bueno, doctor, lo que... Alfredo, hombre, ese doctor. Listo, Alfredo. Prohibido constitucionalmente. Eso es una prohibición constitucional. Entonces, Alfredo y Héctor, pues para que entremos en confianza. Le cuento que yo me levanté indignado cuando prendo el radio el viernes en la madrugada, ya como los viejitos, nos levantamos con el radio al lado, y escucho que fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera el voto obligatorio, con una indignación, si se quiere, en doble sentido, y en esto acompaño, creo yo, en el dolor a Freddy Gallego, nuestro gran amigo, que la propuesta haya sido presentada por el Partido Liberal en cabeza de los doctores Horacio Serpa y Vivian Morales. ¿Qué opinión les merece a ustedes desde la Constitución y desde la parte política la aprobación y la imposición del voto en Colombia? En mi concepto es un absurdo, porque en Colombia no está lista para obligar a los ciudadanos a votar. En primer lugar, pienso yo que el voto es un derecho y lo estamos convirtiendo en una obligación. El votar es un derecho y es una obligación ciudadana, pero no lo podemos convertir solo en una obligación. Además, no están los medios para que las personas puedan ser obligadas a votar, por cuanto las mesas de votación siempre están muy cercanas a las grandes urbes, y quienes viven por fuera no tienen esa posibilidad de votar. Hay gente que tiene que caminar 3 o 4 horas para un centro de votación y no estaría listo para hacerlo. Se dicen que va a legitimar las votaciones y va a legitimar las elecciones, pero eso lo que quiere decir es que el negocio del voto se va a cambiar. El negocio del voto ya no va a ser como es ahora, con dádivas a los votantes para que ellos vayan a votar, sino que necesariamente quienes están obligados a votar les van a cambiar su favor también con otro tipo de dádivas. Yo creo que el voto obligatorio es antidemocrático. Pero de pronto no se puede, pienso yo, hombre, a mí me ponen a votar obligatoriamente, yo voy y voto en blanco, o voy y rompo, pero es que el punto, o voy y lo rompo, bueno, yo quiero escuchar, o sea, no se puede convertir eso precisamente en un boomerang para el mismo sistema, que la gente diga, no, ¿y por qué voy a ir a votar? O sea, voy y lo rompo, lo anulo, o voto en blanco. Exactamente, si existiera la infraestructura en este país para que todas las personas tuvieran la capacidad de votar, ¿cierto? Pero aquí en Colombia no existe ni la infraestructura, ni la capacidad, ni los medios. Si estuviera en este momento donde usted pueda votar en cualquier parte, como existe en muchos lugares, en muchos países del mundo, ¿cierto? Votar a distancia, como ocurre en los Estados Unidos, por ejemplo, sería fácil obligar a la gente. Eso no hace más democrático un país, el hecho de que más personas voten, ¿cierto? Uno tiene que ir convencido a votar. Uno, como hacen, usted ha visto en las últimas elecciones, cuando van a ser las 4 de la tarde, cantidad de jóvenes, estudiantes universitarios, tratando de ir a votar para cumplir con un requisito. No saben por quién votar, van y rayan lo que usted está diciendo, van y votan solo por los beneficios que pueda traer el voto. Pues a ver, yo soy muy enemigo de obligar a las personas a hacer lo que no quieren hacer. Lo que pasa es que en Colombia nos falta mucha cultura política. Yo creo que esto es una forma de abrir espacio a la cultura política y es una forma también de atacar el clientelismo. Entonces yo no lo veo malo obligar algunas veces, varias elecciones, para que la ciudadanía empiece a tomar mucho más conciencia de lo que significa la participación democrática. Uno quisiera que hubiera obviamente la cultura y la esperanza y la expectativa de que todos los ciudadanos fueran las urnas con toda la documentación, con todo el criterio, con todos los argumentos para votar de una u otra manera, aunque sea en blanco, aunque sea nulo, pero lo hagan con toda la conciencia. Yo creo que en Colombia, donde hay tanto clientelismo, donde hay unas parcelas de poder que ya saben cómo elegirse y saben cuánto les cuesta elegirse, saben cuánto cuesta comprar 20.000 votos para X cargo, para una alcaldía, o 50.000 para un senado, y saben dónde los consiguen y cuánto les vale. Yo creo que esto es una forma también de obstaculizar algo, el clientelismo en Colombia, mientras llegamos a una conciencia, a una cultura ciudadana mucho más grande. Entonces, esa yo creo que es la gran intención en este momento, de generar una participación democrática, de generar
un taponamiento a ese clientelismo, pero debe ir acompañado de otras medidas, que estoy muy de acuerdo con lo que decía el doctor Hoyos, y es que las personas puedan votar donde quieran. Eso ahí ya hay mecanismos, ya hay mucha tecnología pues para estar uno todavía pensando que tiene que inscribir la cédula con meses de anticipación, y entonces llevan buses para cambiar a las personas de una ciudad a otra para que voten en determinado punto. Eso genera realmente mucha falta de credibilidad en el sistema. Un tema que también sería importante es que las personas voten en semana, porque los domingos dan para controlar mucho, el clientelismo es muy fácil de controlar un domingo, porque las personas saben dónde está cada uno y a dónde va a ir a votar, entonces controlan todo el camino de un ciudadano, se puede llegar hasta ese extremo. Creo que se pueda votar en semana, que uno vaya a su trabajo, en su camino a su trabajo, vote cerca de su oficina, vote cerca de su casa previo a irse, creo que genera también una ventaja frente al clientelismo, una forma de tenerlo. Y lo otro, que el Estado pague el transporte público el día de las elecciones, porque es que es otra forma también donde se controla el votante. Cuando una persona en un municipio, pues porque eso de pronto en Medellín no pasa tanto, pero un municipio en la costa atlántica, en Antioquia, un gamonal del pueblo dice: yo tengo los 10 buses del pueblo y los tengo para mí, y los contrato todo el día y nadie más se mueve que no sea a través de mis buses. Entonces, si se genera una cultura del voto obligatorio, tiene que ser acompañada de otras determinaciones, como lo dije, que el Estado pague el transporte público ese día, de alguna forma le abone a los ciudadanos, que pueda votarse en cualquier lugar y ojalá en un día laboral. Senador, usted ha tocado varios temas que tienen que ver con lo que ha sido mucho rumor en la calle, comentarios que uno escucha siempre que hay elecciones. No, fulanito le metió tanta plata a esa campaña, pero uno no lo escucha directamente de un senador. ¿Qué experiencias de esas conoce usted que podamos socializar acá? Por ejemplo, ¿cuánto vale hacer una campaña al Congreso de la República, que en el caso de ustedes fue muy diferente porque estaban en una lista cerrada, pero de esos temas de los que a diario la gente le comenta a uno en la calle, pero que no tiene pruebas cercanas? Es que esa es la parte más compleja. O sea, uno oye muchos rumores, muchos chismes, dicen de unas cifras absurdas en unos congresistas de la costa dicen que se gastan 30 o 40 mil millones de pesos una campaña de Senado cuyo tope es 700 millones. La campaña del Centro Democrático, al ser una lista cerrada, fue mucho más económica porque estaba estandarizada la publicidad, los eventos, las personas era mucho más fácil, pero hacerle trampa a la ley es completamente sencillo. En Colombia, mientras no existan otro tipo de controles, los controles al efectivo, por ejemplo, es que en las campañas lo que rumba es el efectivo. Entonces un contratista le da miles de millones de pesos, cientos de millones de pesos a un candidato a lo que sea, al Congreso, a una alcaldía, a un consejo, y nadie tiene control de eso, y nadie lo va a decir. Entonces es muy fácil presentar las cuentas. Un político no presenta todo lo que hace. Puede que presente lo de publicidad y tiene 10 vallas y dice que tiene 10 vallas, y paga una publicidad en radio, es relativamente sencillo de controlar. Pero ¿quién controla que hizo varios eventos? ¿Y quién controla cuánto costó 500 almuerzos, 500 tamales? Él no va a decir nunca eso. Hay mucha cultura de la ilegalidad tristemente en Colombia, donde no se presentan facturas de nada, donde el efectivo rumba. El 95% de las transacciones en Colombia son en efectivo, y eso genera mucha manera de burlar la ley en todos los sentidos, no solo en temas de política. Esto pasa en el sector privado, en los empresarios, en el contrabando. Yo creo que hacia allá debería ser una formalización mucho más clara de la economía, y eso generaría también muchos espacios para taponarle a todos estos bandidos, porque es que finalmente el que compra votos, eso es un delito, está puesto en el Código Penal. Mire, lo de la en la reforma política también se aprobó el cambio de lista abierta a lista cerrada, de lista preferente a lista cerrada, sí. Y creo que eso nos va a dar la oportunidad para hablar más adelantico sobre costos de campaña y todo eso, porque me preocupa que dejemos pasar tan someramente lo del voto en blanco, lo del voto obligatorio, y es que pareciera que el problema democrático de Colombia, que el problema del sistema democrático en Colombia es un problema de abstencionismo, y no, es un problema de fondo. Mire, Venezuela es uno de los países que en este momento más cuestionado es por la democracia, y las elecciones de 2012 en Venezuela llevaron a las urnas al 80% de la población votante del país. Entonces eso lo hace más democrático.
eso hace que el sistema democrático venezolano cumpla mejor su función y esté mejor estructurado que el colombiano. Porque Claro, en colombiano, es que y ese es el punto que me preocupa a mí, se esté avisorando en el Congreso, con las disculpas que me brinde el senador, pero me preocupa que estén buscando legitimar su administración en la obligatoriedad del voto. Es decir, yo soy legítimo porque votaron 100.000 personas y no porque votaron 5.000 a conciencia. A uno lo cuestiona mucho que en Colombia las últimas elecciones a Congreso, ¿cuántas personas llevaron, doctor? No sé, 5 o 6 millones de personas. No, fueron casi 14 millones. Lo que pasa es que hubo mucho, en el Congreso se da mucho voto nulo. Claro, por la cantidad. cantidad. No marcada. Sí. Es muy complejo para el votante que tiene unos tarjetones enormes, llenos de enredos, un tema que habría que mejorar mucho en la cultura Esa es la política. técnica electoral, por decirlo de alguna manera. Pero, o sea, digamos que la abstención fue alta comparativamente frente a otras elecciones de Congreso, pero siempre casi 14 millones de personas las que votaron para el Congreso de la República. Ahora, también, y discúlpeme Héctor, para darle la palabra, también se deja entrever que todos los votantes hacen parte de un grupo de personas que se compraron o que se dejaron vender para votar por alguien. Y hay votantes a conciencia, yo creo que muchos, por lo menos votantes de partidos hay y muchos. Ustedes dos compañeros son votantes a conciencia. Yo espero, pues Rubén, que nunca me vayan a decir que vos recibiste 10.000 pesos para votar por. Es decir, sería la decepción más grande del mundo, ¿no? Pero sí me preocupa que se estén dando esos argumentos, que son argumentos muy de forma y poco de fondo, porque lo que realmente hay aquí es un problema del sistema democrático colombiano. Aquí no es un problema de votos. Lo que dice el senador es muy cierto, de unos más o menos 14, 15 millones de votantes que hay para las elecciones parlamentarias, hay un gran número de votos no marcados. Eso confirma lo que yo decía antes, es decir, muchos estudiantes universitarios, la mayoría en esos casos, algunos empleados públicos, para ganar ese mediodía o para los beneficios, va y hace el gesto de votar, ni siquiera marca el tarjetón. Claro. Pero eso lo que nos demuestra es que con el voto obligatorio lo que se quiere es legitimar, ¿cierto?, una elección, ¿cierto? El doctor Santos tuvo algo así como 9 millones de votos en las elecciones pasadas, ¿cierto? Un número grandísimo para una elección popular y hemos visto el gran desacierto de la elección del doctor Santos a la presidencia de la República. Hoy los uribistas se lamentan de haber apoyado la elección del doctor Santos en su primera elección, ¿cierto? Pero fue un gran número de votos. ¿Eso diría que fue una gran elección? No. Lo que se está tratando de hacer con el voto obligatorio es precisamente eso, legitimar las elecciones de quien sean elegidos Pero yo no creo que el tema sea más tanto de legitimación. Por ejemplo, yo recuerdo las elecciones a la constituyente, que eran las elecciones más importantes que había en Colombia. Es que definir la constitución política es más importante que cualquier otra definición de la ciudadanía. Y fue una de las más bajas participaciones políticas. Creo que llegaron como a 6 millones de votos en esa época. Es decir, fue minúscula la participación. Posiblemente porque no hubo el clientelismo en ese momento. Yo creo que más que buscar legitimidad, lo que se busca es entorpecer el proceso de compra de votos, porque es que no es lo mismo comprar, como lo digo, una parcelita donde uno sabe que con 1.000 votos o con 50.000 o con 30.000 y me cuestan tanto y compro estos líderes este valor. Ya cuando un político tiene que dedicarse, un politiquero, un corrupto, tiene que dedicarse a comprar el doble o el triple de votos, ya se le vuelve muy complejo, ya tiene que empezar no tiene la manera de acceder económicamente, ni tiene la manera de acceder a tantos ciudadanos, porque ya seguramente un ciudadano con la obligatoriedad lo que hace es votar, ponerle al menos un poco de conciencia para decir yo qué tengo que hacer. O sea, Doctor yo voy a Ramos. votar es a través de los argumentos, porque seguramente no va a acceder al clientelismo de la misma manera. Entonces, más que legitimar elecciones, yo lo que creo que se busca es ponerle un contrapeso al clientelismo que existe en Colombia. Eso requiere mucha cultura política y ojalá avancemos muy rápidamente en ese sentido. Yo creo que hay muchos colombianos que votan con esa conciencia, como lo decía muy bien Adolfo, que
Es decir, hay mucho voto de opinión en Colombia, que no necesita nada, Iván, no necesita un centavo para moverse, aunque el voto esté en otra ciudad y tiene que coger un avión. Yo conozco muchas personas que vienen de Estados Unidos y votan en Colombia, que estudian en Estados Unidos haciendo un posgrado, vienen a votar el fin de semana y se vuelven a ir. El voto más caro del mundo, pues si uno lo dijera, sí, de su bolsillo, y existe esa conciencia, pero todavía en un país donde, pues con esta pobreza que tenemos, una persona por 30 o 40 mil pesos o un almuercito es capaz de cambiar su conciencia, y la obligan y le dicen, este es el voto marcado, y ya tienen el carrusel para que la persona no tenga ni que demostrar el voto, simplemente ingrese este voto allá a la urna, ya se lo llegan marcadito. Entonces ese es un problema que repito, se encarece, se dificulta para efectos del clientelismo, que no es el ideal. Obviamente, ojalá todos pudiéramos votar con la tranquilidad de conciencia, si estamos en Suecia o en Alemania, donde el hambre es muy poquito. Yo creo, doctor Ramos, que la obligatoriedad del voto no está comprando también el sentido del voto. Es decir, el voto es obligatorio, pero quienes compran los votos van a tener que comprar más votos, inclusive porque hay mayor número de votantes. Pues la voluntad es la que hay que comprar. ¿Cuál es el sentido del voto? Pero están obligados. Va a salir mucho más costoso, inclusive van a poner en riesgo la curul. Es que ese es el punto, pues no, sin decir nombres, pero un candidato que necesite 50.000 votos y sabe cómo los consigue comprados, ya de pronto ya para decir 100.000, ya dice, ya no, o sea, no sé cómo ir a conseguirlo, si los va a comprar le van a salir más caros, y eso ya no es tan fácil conseguir el doble o el triple de plata, eso es o va a ser más visible y más controlable por parte de las autoridades. O sea que, digamos, repito, no es un tema de legitimidad, porque es que cuando uno ve esas elecciones de alcaldes, donde como a mitad de periodo esos que sancionan un alcalde y sale la alcaldía y después sale una elección, siempre es menos la votación, ya no vota el 50% de los votantes y no el 25%, el 30% de un municipio, cuando existen esas elecciones como a mitad, y eso no hace perder la legitimidad al alcalde, pero seguramente un alcalde de esos se hace elegir más fácil comprando votos. De ese argumento que es el esgrimido en el Congreso realmente, y que es el esgrimido por Horacio Serpa, inmediatamente fue elegido, lo que más me preocupa es que es un secreto a voces, que hay compra de votos, que hay congresistas que montados allá después de comprar votos, casi que se saben los nombres, casi que se saben los precios de los votos y no pasa nada, y siguen siendo nuestros gobernantes. Y los medios de comunicación, muchos medios de comunicación se han dado la pela y han mostrado y han dicho nombres y han hecho demostraciones. Las autoridades no hacen nada, esa es la parte más preocupante. En unas partes falta mucha denuncia, y uno lo oye en todos lados, pero cuando se denuncia, las autoridades se quedan con los brazos cruzados. También hay una connivencia entre esas autoridades y los políticos de turno, es una parte que es muy del fondo. ¿Quién va a investigar, por ejemplo, a Ñoño Elías o a Musa Besaile Fayad si hacen parte de la Unidad Nacional? Pero entonces eso es lo preocupante, Rubén, y nos echan la culpa a los votantes de esa irregularidad del sistema. Que vuelvo y digo, no es la democracia, ese es el sistema electoral. Sí, es que la democracia debe tener otros principios claro, mucho más básicos que el voto. Esta es una reforma que se denomina de equilibrio de poderes, y yo manifestaría, yo le cambiaría el nombre, es una reforma del desequilibrio de poderes. Se aumenta más el poder del presidente de la República con esta reforma. Yo pienso lo mismo, yo creo que esta es una reforma de equilibrio de poderes, eso es un mal nombre. Tiene una mezcolanza de muchos temas, una mezcolanza de reforma de temas políticos, electorales, claro. Tiene un tema de justicia, pero realmente en el fondo no es una reforma de equilibrio de poderes. Yo creo que hay una gran concentración del poder en el presidente de la República, que ya es suficiente en Colombia. Es que al contrario, lo que debería es estar quitándosele tanta compra de conciencia por parte de un ejecutivo que tiene todo el presupuesto, que tiene todo el aparato estatal, toda la burocracia, y eso es a merced de otras ramas del poder público que están perdiendo cada vez más legitimidad y más seriedad, porque terminan siendo compradas con contraticos pues de segunda categoría que les da el Ejecutivo, tristemente. Aquí cada rato escuchamos que se van a hacer reformas y se adelantan las discusiones, a veces pasan, otras no, pero ¿qué tan necesaria es esta reforma política y hace cuánto no se hacía una reforma política en el país? Hombre, yo creo que eso es también otro tema muy complejo, porque es que en Colombia hay tantas dificultades y uno, si ciudadano del común siquiera entienda pues una lista cerrada, una lista abierta. Yo creo que eso no es el problema del ciudadano del común.
que con esta problemática que tenemos de salud, por ejemplo, tan grande, con la problemática que tenemos de vivienda, de empleo, pues ni hablar. La problemática hoy del agro es enorme. Yo creo que a los ciudadanos esos temas tan filosóficos y una pelea de abogados poco les interesa. Si el procurador lo elige A, B o C, o es una terna, o es de 5, o la presenta Pedro, Juan o María. Yo creo que el ciudadano está muy alejado de esos. Son temas muy vendedores, al menos para los medios de comunicación le ponen mucha atención. Yo creo que eso es lo que es la imagen que da el Congreso, de estar dando unas peleas que a veces son completamente diferentes a lo que el ciudadano del común está pensando, que es, hombre, estoy perdiendo 2 horas yendo todos los días a mi trabajo y no a mi familia 2 o 3 horas por los tacos tan grandes que hay en una ciudad. Eso sí le interesa a un ciudadano. O el tema ambiental de la quebradita que pasa por la vereda o por el barrio de uno, que se está contaminando cada vez más por una empresa. Esas son problemáticas que viven más los ciudadanos en el día a día. Yo también creo que este tipo de debates, pues con la importancia que pueden tener desde el punto de vista institucional, definitivamente está muy lejos de lo que el ciudadano del común está esperando. Yo sí quisiera ver un Congreso mucho más activo, y es parte de lo que estamos proponiendo en temas sociales, de Alfredo, educación, de salud, pero es precisamente etcétera. ahí, permítanme un segundo, yo hablo 3 segundos. Es precisamente ahí donde se genera esa brecha tan grande entre lo que es la ciudadanía y lo que es el gobierno y la cosa pública y política. Que estos temas que son tan importantes, donde el país tiene que estar pendiente, o sea, no estoy desestimando lo que usted dice, senador, en el sentido de que hay temas mucho más fundamentales como el Sistema Nacional en Salud, pues que no funciona. Como levantarse la papa para el almuerzo. Como levantarse el almuerzo, pues, o sea, nadie se va a mamar a un senador que se gana más de 20 millones de pesos hablando paja y yo sin tener para comprarme una guapanela para llevar para la casa, ¿cierto? Pero precisamente en esa filigrana que usted acaba de decir, senador, es donde la apatía ciudadana ha permitido que esto funcione como siempre ha funcionado. Pero, por ejemplo, digamos, ¿cuál debería ser la reforma a la justicia más importante? La reforma a la justicia más importante es que el ciudadano sienta que no hay impunidad, que le resuelven rápido los casos, sea cual sea, si es penal, si es civil, si es laboral. Yo lo he dicho, aquí la reforma más importante que se debería hacer la justicia es que todo debería ser como la tutela, que en 2 días se la fallan a uno, bien o mal, pero se la fallan y uno siente que hay justicia. Repito, puede estar equivocado o no, ya la calidad será otro tema, pero que uno no está esperando que para tener para que le paguen una plata, un juicio ejecutivo, entonces se demore 5 años en una primera instancia, un chequecito que no le pagaron a uno. Eso, los ciudadanos tienen que tener mucho más claridad sobre los temas, y yo creo que los líderes públicos sí que están en esa obligación de empezar a conectarse más, con mucho más eficiencia y mucho más eficacia con lo que los ciudadanos están esperando. Yo repito, sí son temas muy importantes. Es que yo no estoy demeritando pues cómo debe ser la justicia y el procurador y el poder, si la función disciplinaria de un procurador debería existir o no, si eso es inconstitucional. Es un tema, repito, si es inconstitucional, por ejemplo, que un procurador le diga a un parlamentario o le quita la investidura a un parlamentario. Esos son temas muy de fondo, de acuerdo, pero yo creo que todavía están muy alejados de lo que el ciudadano del común está esperando de sus gobernantes. Repito, es más cómo acceder rápidamente a la salud, si el acceso a la justicia es eficiente, cómo acabar con las fuentes de corrupción, cómo evitar que el contratismo o la burocracia o el exceso de gastos del Estado se detengan en vez de estar haciéndolo en inversión social. Creo que esos son temas que pueden los ciudadanos sentirse más cercanos, y ese día puede empezar a cambiar esa imagen del Congreso, porque no solo se siente que hay una corrupción muy grande de los congresistas, que están por cuenta callados, esperando a que le den contratos y puestos y que le estén regalando, estén metiendo la mano al bolsillo a los colombianos para ver cómo se enriquecen algunos, sean ellos o sean contratistas amigos que les financian después las campañas. O sea, yo creo que el Congreso, para conectarse con los ciudadanos, debe estar dando esa pelea, ese debate sobre los temas que le competen a los colombianos, con mucho más cercanía de su día a día, de la movilidad, de la educación, de la salud,
de su problema de empleo, de la formalización del desempleo que hay, del tema pensional, que en Colombia, ¿cuántas personas acceden? Solamente una de cada 3 personas que accede a una pensión, y hoy tenemos una informalidad del 50%. Además es empleado, pues la señora que vende en la esquina vende 3 confites, ya es empleada para el gobierno, y uno deja de ser pobre cuando se gana más de 7.000 pesos. Entonces esos son temas que sí competen más a los ciudadanos. Ese día empieza a cambiar la imagen del Congreso de la República cuando empecemos a trabajar sobre los temas que sí le duelen al ciudadano del común, que sí acercan a los políticos con el ciudadano del común, y digamos que estos temas filosóficos seguirán siendo importantes, pero muy secundarios frente a la problemática diaria de una persona que madruga, que sufre, que suda para ganarse unos pesitos. Totalmente de acuerdo, senador, pero es que precisamente esa es la función de los senadores y de los representantes de la Cámara, presentar proyectos de ley frente a esos temas que son de la comunidad, los temas de salud, los temas de educación. Eso es la función por la cual los senadores y los representantes de la Cámara están allí, para presentar esos proyectos de ley que son temas de ley. Que es un tema de una reforma, como diríamos, de pañitos de agua tibia, porque no es una reforma estructural. Esta no es una reforma estructural, sino que es una reforma en la cual, por el contrario, y que sí es bien importante porque el presidente de la República, un ejemplo, la elección del Procurador General de la Nación, ¿cierto? Hoy, con la reforma, quedaría en manos única y exclusivamente del presidente de la República la presentación de la terna, cuando antes era una terna que el presidente presentaba uno, pero estaba en la posibilidad de otros 2 candidatos que no eran presentados por el presidente, y el Congreso decidiría. Pero hoy son 3 amigos del presidente, que normalmente las ternas, cuando son de una sola persona, quien los presenta una terna de 1, 2 que no tienen el perfil, y uno que tiene el perfil que va a ser el que es elegido. Esa es una reforma donde, repito, creo que se está fortaleciendo la figura presidencial, que es muy grande en este país, y que esos otros temas de salud son temas que es obligación de los congresistas. Ese tema del procurador tiene una explicación, y se le quiere quitar a los jueces, a los magistrados, a las altas cortes, ese poder nominador, que se vuelve muy complejo cuando los magistrados empiezan a perder su labor fundamental, que es impartir justicia, que es crear jurisprudencia, que es dar unos parámetros de interpretación de la ley, etcétera. Se ponen a la pequeña minucia de quién es el amigo, cómo votamos, quién me va a dar puestos, que es algo que ha deslegitimado la justicia mucho, ha retrasado muchos procesos. Esa es la supuesta justificación. ¿Cuál es la dificultad? Y estoy muy de acuerdo, y es, bueno, se lo quitamos a la rama judicial, ¿a quién le damos ese poder? Entonces queda el ejecutivo o el legislativo. Existen 3 ramas históricamente, hay otras que se han venido desarrollando más modernamente, como se dice que son ramas, pues como la rama electoral, que debería ser completamente independiente de las demás ramas del poder público, o inclusive, como está en Colombia visto, casi que la Procuraduría es una rama del poder público por sí sola. Pero bueno, digamos que de las 3 originalmente establecidas, las que vienen desde hace muchos siglos en la constitución de un Estado, ¿a quién se la da uno? Entonces se la da al presidente o se la da al Congreso para que autónomamente escoja sus candidatos y sea el que vote. Entonces siempre ahí, esos son los temas que yo digo que no va a haber una respuesta nunca satisfactoria. Y por eso son unos debates que a veces uno siente que no van a ningún lado, y caen en las manos que el que quede, después en 4 o 5 años vamos a estar diciendo, no, cámbielo otra vez, porque nunca va a haber una respuesta final frente a juicios de valor. Y ahí es donde el Congreso empieza a alejar de esos temas de educación, salud y de vivienda y de agro y de industria y de empleo, que son los que nos afectan. Porque entonces son debates y debates sobre lo mismo, y en 4 años vamos a estar diciendo, no, mejor entonces ya no es el presidente, porque es que el presidente tiene mucho poder, mejor vamos entonces y volvamos al Congreso. Entonces después en 4 años dicen, es que el Congreso es muy corrupto, entonces mejor vuelve a la rama judicial, y nos quedamos en unos debates eternos donde nadie va a tener la razón nunca. A mí esos debates personalmente me parecen, con todo el respeto que se merecen, no me parecen los fundamentales para un Estado que es inoperante, que es muy susceptible a la corrupción, que es muy dado al amiguismo, al clientelismo, y que debería
es estar volcándose sobre a problemáticas mucho más serias y mucho más importantes para ese ciudadano que, vuelvo, yo le aseguro que si grabamos este programa, lo volvimos a ir en 4 años, vamos a estar diciendo, y hubo ese cambio, vamos a estar diciendo lo mismo, y es porque hay que quitarle el poder al presidente y volvérselo a las ramas del poder, a la rama judicial. Y hoy estamos diciendo que es que lo importante es que la rama judicial se le quite ese poder que tiene nominador, para que ese poder que tiene electoral o nominador de algunos cargos, porque puede ser susceptible a la corrupción eventualmente. Así que mi llamado es más a pensar en los temas grandes que a meterse en esas discusiones filosóficas que no van a llevar a ningún lado y que nunca va a tener una respuesta concreta frente a cuál es la problemática de esas instituciones. La institucionalidad colombiana, creo que lo cambiamos desde la cultura, desde personas serias, alejadas del clientelismo, alejadas de la politiquería, mucho más llenas de méritos, que lleguen a estos cargos públicos. Ojalá hacia allá se llevaran todos y cada uno de los cargos en Colombia, porque si no, ¿quién nomina? ¿Quién vota? ¿Quién elige? Nunca, es decir, cada 4 años podemos dar el debate y siempre habrá razones para una u otra decisión, y es muy difícil decir si es cierto o no. Así no vamos a quedar mucho tiempo. Yo creo que hay un tema más cercano dentro de esta reforma propuesta, no sé en qué vaya su discusión, pero se hablaba de ampliar los periodos de los alcaldes a 6 años, o de hacer una especie de reelección por una única vez de 2 años para ampliar ese periodo. ¿En qué está ese tema? Porque yo creo que es más cercano a los ciudadanos. Uno, por allá de los otros, quien elija al procurador, eso finalmente se puede convertir en un círculo vicioso, como lo está presentando el senador, decir quién hoy y quién mañana, pero el tema de los alcaldes, ¿cómo va? Yo la verdad no le he hecho mucho seguimiento. Hay miles de propuestas. Sé que hay unos que quieren unificar periodos, porque realmente lo que se está pensando es unificar periodos, y por eso están buscando, si se eligen estos alcaldes por una sola vez, se pueden reelegir. Porque eso es hacerle trampa. Uno está diciendo en un lado, acá en la reelección, y por el otro está diciendo, sí, pero que se reelijan una vez los alcaldes. Pues más bien lo que se hace es, haga una elección de 2 años sin que el alcalde pueda reelegir, para que se unifiquen los periodos, si esa es la idea. Yo tengo una concepción de la democracia diferente. A mí personalmente me parece que la democracia es buena y uno debería estar casi que todos los días votando. Y uno vota y uno elige democráticamente muchas cosas todos los días. Lo que pasa es que él lo hace inconscientemente. Pues cuando yo me tomo una gaseosa, estoy haciendo una elección democrática. Y uno está escogiendo todos los días y no se pone en ese problema de por qué está votando o no. Yo soy partidario de la reelección. Uno reelige si uno es casado, reelige a la señora todos los días. Si uno está noviado, reelige a la novia todos los días. ¿Por qué no estar haciendo un escrutinio mucho más cercano a cualquier funcionario? Casi que yo diría, elija a una persona y no sé, cada año defina si vuelve a votar por ella o no. Defina si quiere hacer elecciones o no, si la persona lo está haciendo bien o mal. Cuando tuviera una cultura política mucho más avanzada, pues no tan permeada por el clientelismo como infortunadamente lo tenemos en nuestro medio. Yo soy partidario de la reelección en ese sentido, en que finalmente uno como ser humano tiene derecho a que las cosas buenas pasen y pasen y pasen si se lo merecen y si no hay cambios fundamentales que hacer. Lo que pasa es que de la manera como se puede permear el mal manejo en Colombia, decir que son 4, 6 u 8 años de un presidente o un alcalde, o 2 años, esos también son números caprichosos que no son buenos, Héctor, ni malos per se. Discúlpeme, Héctor, yo creo que coincidimos en algo, y es que la discusión que estaba planteando ahora el senador es interesante en cuanto, si las cosas no se arreglan de fondo, esta vaina va a seguir igual, completamente, porque los dirigentes, los que administran, son los mismos con las mismas para los mismos, y el asunto es que el fondo sigue siendo igual. Por ejemplo, la Constitución. Hombre, nosotros deberíamos tener un Estado serio y unos dirigentes serios que respetaran la Constitución, esa carta de navegación que de un momento a otro se determinó en Colombia,
y no acomodar la carta a mis deseos, a mis necesidades, a mis expectativas. Pero resulta que nosotros en una constitución de 20 años tenemos una cantidad de reformas que lo que han hecho es acomodar esa constitución a las necesidades de un grupo reducido de colombianos. Y es ahí a lo que debería apuntar un Congreso de la República, donde se supone están elegidos personajes que son capaces de pensar el país, de pensar el rumbo que tiene esta nación como Estado, como nación, como país, y no de ir acomodándolo a las necesidades de unos cuantos. Es precisamente eso. Esta reforma que se ha presentado es una reforma que se hace con conveniencia para quien la presenta en este momento. No hay consenso en lo de alargar el periodo de los alcaldes, reelección, eso no hay consenso porque a ninguno de los congresistas les conviene. No, y discúlpeme, Héctor, solamente un paréntesis, es que mire, hace 8 años, no sé, se hizo la reforma a un articulito que está generando el problema de hoy. Vea, lo que... Claro. El presidente Santos, que aprendió a gobernar en el primer año, el presidente Santos lo que hizo presentando en esta propuesta fue dándoles o tratando de cumplir un compromiso de campaña con los alcaldes, que les dijo que les iba a prolongar para que ellos lo reeligieran. Pero nosotros hemos sido víctimas, y me extraña del doctor Ramos, porque nosotros hemos quieran la reelección, porque es que nosotros en este sistema hemos sido víctimas de la reelección. La reelección no es algo libre de los ciudadanos que digan vamos a reelegir este presidente porque ha sido muy bueno. Lo acabamos de sufrir. Reelegimos un presidente por la mermelada, por el exceso de mermelada. El presupuesto nacional en beneficio de una campaña política, en beneficio de la reelección. Y nos pasó en el gobierno anterior al doctor Santos, donde se cambió un articulito y también hubo prebendas con notarías, con un poco de prebendas para hacerse reelegir el presidente. Desafortunadamente para él, la Corte Constitucional no avaló un tercer periodo, pero tenía todos los beneficios para hacerse reelegir para un tercer periodo. Pero hemos sido víctimas. En este país la gente no vota en su gran mayoría a conciencia y no votaría por un presidente malo, lo castigaría con el voto, sino que a punta de mermelada no le importa si gobernó bien o gobernó mal, sino que a punta de mermeladas, contratos, embajadas, todo este tipo de dádivas ha sido reelegido y somos víctimas de eso, doctor Ramos. Pero yo quiero hacerles una reflexión al respecto. Es que si hay reelección se tiene que poner muchas talanqueras y evitar la publicidad estatal, evitar la presión a los funcionarios, muchas cosas que hicieron en esta última campaña. Lo que pasa es que, digamos que no, listo, no acepta la reelección. Lo que hace un gobernante, puede ser presidente, alcalde, gobernador, etcétera, dices, ya se gasta la plata, la misma plata y la compra de votos en cabeza ajena. Entonces es esconder el sofá, es vendamos el sofá. Entonces dice, yo no me voy a gastar 5.000 millones de pesos del presupuesto público para el beneficio de mi cabeza, sino el que va a ser mi heredero para que después me tape los daños que hice en mi alcaldía. Yo no le voy a poner nombres propios, pero es lo que termina sucediendo. Entonces puede hasta que el gasto, los excesos sean mayores. Entonces dicen, no, el gasto no va a ser en mi cabeza, sino que lo hago para mi heredero. Y entonces decimos, es un desastre la reelección. Pues hombre, al menos con la reelección uno está visibilizando y puede saber a quién criticar y no se está escondiendo, los pecados y si están ahí de frente, si uno los puede hacer. Nosotros hicimos un gran debate sobre la problemática de la última reelección, no me voy a detener en eso, pero hablando más del tema filosófico, la reelección se hace en cabeza de terceros, entonces puede ser más el exceso, más los abusos, y no, entonces estamos muy tranquilos porque no se reeligió la misma cabeza, pues dejó ahí a uno que puede ser más clientelista, puede ser más dañino, y se eligió con mucha más plata del Estado, del presupuesto de los colombianos, de los doctor Ramos, locales. Doctor Ramos, usted hablaba de talanqueras, esa es una que no puede hacer en su propia cabeza, ¿cierto? Sino elegir a otro, que también es factible, lo que usted dice es cierto, pero le puede suceder lo mismo que le pasó a un gobierno pasado en el que puso en cabeza de otro y a los
6 meses ya se estaba arrepintiendo. Bueno, y puede ser una oposición a ese mismo gobierno. Eso es una de las talanqueras. El asunto es, vuelvo al punto que me parece que tocó Alfredo ahora iniciando la discusión final, y es, hombre, lo que pasa es que yo no puedo acomodar la carta a mis necesidades. Entonces yo me creo bueno y me reelijo, entonces acomodo, pero cuando el otro no es tan bueno para mí, a mi modo de ver, entonces vuelvo y cambio las condiciones de juego. Es decir, aquí no es que yo soy el dueño del balón y yo acomodo las normas y yo acomodo el balón a mi modo de juego, sino que ese es el balón, esa es la cancha, esas son las reglas del juego y ya eso debemos jugar. Yo le hago una cambiando las condiciones. Una pregunta. Bueno, Steve Jobs se murió, el de Apple. ¿Usted hubiera elegido a Steve Jobs si estuviera vivo de presidente de Apple? Seguramente que sí. ¿Por qué? Porque es un tipo bueno, inteligente, preparado, serio, etcétera. Yo vengo del sector privado, yo traigo mucho ejemplo del sector privado, que es un mundo ideal y muy diferente, que es donde hay unas leyes del mercado, todavía mucho por mejorar, pero digamos que hay más transparencia en muchos de los procesos. Y hacia allá deberíamos llevarlo público cada vez más, a mayor transparencia, a mayor claridad, a mayor compromiso, cultura, etcétera. Pero entonces decirle a una persona como Steve Jobs, no, cada 4 años o cada 2 años, porque es que uno le puede poner la fecha que quiera, puede poner periodos de 8 años presidenciales, porque un presidente de 8 años es muy bueno, y si es bueno, si es muy malo, y muy malo es 6 meses, es que un gobernante malo es malo 6 meses, y uno lo necesita, pues tendría el derecho a cambiarlo inmediatamente. Por eso yo digo que la reelección no es mala ni buena per se, los periodos de 4, 5, 8 o 2 años no son buenos ni malos por sí mismos. Es obviamente de acuerdo con el gobernante que tenemos, pero yo diría ¿por qué una persona como Steve Jobs de Apple, que se murió, pues que se murió ya, pero si estuviera vivo, ¿por qué no hay oportunidad que esté 20 años a la cabeza de una compañía si lo está haciendo bien, si es un tipo que tiene una visión y que ha llevado a la empresa así? ¿Por qué su asamblea de accionistas, sus socios no pueden decir, no, solo 4 años de Jobs y ya, porque es que la reelección puede ser muy mala para una compañía? No, muy mala no, puede ser superamente buena, sino que vea lo que hizo Deng Xiaoping, cuánto tiempo estuvo en China, y hoy China mucho por lo que hizo Deng Xiaoping, y estuvo mucho tiempo, con Alfredo, todos los problemas que hay en discúlpeme, China, pero no es malo ni bueno, es quién es quién. Es que no es el asunto de la reelección o no, de hecho yo soy partidario de la reelección, yo creo en la reelección. Aquí el asunto es que cambiemos las condiciones de juego dependiendo de... Ese es el asunto. Entonces, como yo creo que el presidente que hay ahora es bueno, entonces digámosle a la Constitución que permita la reelección. Pero cuando de pronto el presidente que sigue, a mi modo de ver, no es bueno, entonces digámosle a la Constitución que quite la reelección. A eso es a lo que juegan los gobernantes colombianos, los dirigentes colombianos. Nosotros hemos sido coherentes, nos parece buena la reelección, la apoyamos en el gobierno Uribe y sigue siendo buena, con las talanqueras que significa, con las garantías que se debe brindar a la oposición, con toda la normativa para evitar los abusos de los recursos públicos, obviamente, con todo lo que significa la democracia, pero creo que institucionalmente la reelección es buena, lo consideramos bueno, pero los periodos que sea de 2, 4, 8 años, la reelección es buena o mala, sí, terminará dependiendo de la persona que esté en el poder. Pues yo creo que más nefasta que Cuba, que lleva cuánto tiempo de reelección, pues ni hablar. Yo quería que habláramos de política un poquito, pero no hubo tiempo con ese tema tan agradable. Esta reforma tiene que estar aprobada ¿cuándo? Pues depende, o sea, sí, esto son 8 debates, es una sola legislatura, o sea que en un año. Yo Perfecto. creo que ni siquiera se aplicaría para las próximas elecciones, Listo. porque tiene la Corte Constitucional que hablar después. Muy bien, les agradecemos mucho al senador de la República, Alfredo Ramos, al doctor Héctor Manuel Hoyos, abogado integrante del Pueblo Democrático. A ustedes una feliz tarde, muchas gracias. En 8 días hablaremos de política y de elecciones. Chao.